Génesis 28, verso 13. 13 al 22 vamos a leer. Había un joven que se llamaba, le hago un poquito de historia para llegar al verso 13. Había un joven que se llamaba Jacob. Bueno, en esa época ya no estaba tan joven, pero bueno, al fin y al cabo. Había tenido unos problemas en la familia y el hermano lo quería matar. Así que la mamá le pide al papá que le bendiga y que este joven se vaya a donde estaban los parientes de ella, que quedaba en otra ciudad. Él sale, pasa todo el día caminando o a camello en lo que haya andado, y cuando oscurece, entonces llega a una ciudad, el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto Jacob diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén y amén. Casi siempre cuando leemos la Biblia, nosotros nos remontamos al tiempo en que fue escrita. Aquí más o menos fue escrita como hace 4000 años esta historia que les leí. Y entonces cuando nosotros nos posicionamos en los hombres o en las historias, hay muchas cosas culturales que hoy ya no son igual que hace 4000 años. Así que voy a tratar de tomar el ejemplo o las escrituras y tratar de ponerla un poquito más actual como para nosotros. ¿Alguno de ustedes anduvo en camello alguna vez? No han andado en camello ninguno. ¿En caballo? ¿Sí? ¿En moto? ¿En auto? Bueno, así que cuando ustedes por ahí ve camellos, acá no los tenemos. Burros sí hay. Pero vamos a hablar por allí de motos, así que solo para que se ubique, porque voy a salir un poquito así, pero como había moto hace 4000 años, no solamente voy a tratar de ponerlo en contexto hoy. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo así? Así que ahora ustedes imagínense, este Jacob era uno como nosotros, que tuvo algún problema en la familia. ¿Algunos de ustedes tuvieron un problema familiar alguna vez? ¿Este año qué pasó? ¿Sí? ¿Cuántos quieren tener problemas familiares este año? No, ¿verdad que no? Pero era tal el problema que tenía que el hermano lo quería matar. Así que él se agarró su valija, su valijita de viaje, se armó su ropa y se fue. Pero resulta que cuando llegó la noche, estaba en el campo, no había hotel, no había un lugar donde parar. Entonces se quedó a dormir en el campo, y dice las escrituras que de todas las piedras que habían allí, este joven agarró una piedra y dijo: está un poquito dura la almohada, pero es lo que hay. ¿No te pasó que a veces tenés que arreglarte con lo que hay?
vos me decís que él estaba buscando a Dios. Sí, él quería la bendición de Dios. Esa fue una de las causas. El hermano la menospreciaba, pero él sí la quería. Pero lo cierto es que él no dijo, uy, me voy a ir a la iglesia. Uy, me voy ahí porque me quiero encontrar con Dios. No, resulta que un amigo agarró y le trajo y le dijo, mira, si querés un 2026 que te vaya bien, tenés que acompañarme a la iglesia. Y entonces él llegó, se sentó, se acomodó y agarró su almohadita y se acostó el hombre. Y el hombre estaba durmiendo. Pero dice que cuando estaba durmiendo comienza y tiene un sueño. Y dice que en el sueño había una escalera. Y también dice que allí arriba estaba el trono de Dios. Y que habían ángeles que subían y bajaban. Dice que era tan impresionante el sueño que comienza a escuchar una voz. Y en ese sueño comienza este versículo 13 y le dice el Señor, yo soy el Dios de tu abuelo y el Dios de tu papá. Todavía no era su Dios, era el Dios de su papá, de su abuelo. ¿Cuántos de ustedes tienen algunos hijos que todavía sus hijos no conocen al Dios de ustedes? O alguno está hoy acá y dice, yo vengo acá porque mi papá me mandó. Ese es el Dios de papá, ese es el Dios de mamá. Pero todavía yo no me encontré con Dios. Pero ese día Dios en su gran amor se le aparece y le dice, yo soy el Dios de tu abuelo, el Dios de tu papá. Y quiero que sepas que esa tierra donde estás acostado, ese negocio en el que estás trabajando, ese lugar en el que estás alquilando, dice, ahora te la daré a ti y a tu descendencia. Él ni siquiera lo estaba buscando. Pero Dios le había dado una promesa a su abuelo y le dio una promesa a su padre que Dios le daría esa tierra a sus descendientes. Yo no sé cuántas promesas Dios te dio a ti, pero quiero decirte que aunque no estés o cuando te pongas muy viejito, Dios todavía seguirá manteniendo las promesas. Y si hay en tus hijos algún corazón que quiera que Dios haga algo en su vida, Dios en algún momento se le va a aparecer como lo hizo con Jacob. Entonces Dios se presenta y le dice, mira, yo voy a cumplir. Y esto es una bendición que le puse así como la primera, de propiedad. ¿Algunos de ustedes están necesitando propiedad este año? ¿Sí? ¿Algunos necesitan propiedades este año? Tal vez tengas los recursos, tal vez tengas crédito, tal vez tengas un banco, o tal vez no tengas nada y estás mirando así, pero yo pelado como estoy. No, yo no lo tengo, pero conozco quien lo tiene. Y entonces él le dice, yo te lo voy a dar en propiedad, pero este no tenía nada. Le dice, yo te lo voy a dar. Y le dice algo más, el verso 14, y tu descendencia, en ese momento no tenía ni mujer. Y Dios se le comienza a hablar lo que está por pasar. Y algo de esto va a empezar este año. Hay cosas que ni siquiera tienes todavía, pero Dios comienza a hablarte lo que está por pasar. Entonces le dice, mira, tu descendencia va a ser tanta como el polvo de la tierra. Y te vas a extender. Me gusta esta palabra. Fíjate lo que dice extender. ¿Sabe lo que es extender? ¿Qué es extender? ¿Cómo? Es como agrandar. No me traje un elástico acá, pero esto que está acá, tenerlo así. Miren, eso es extender. Es llevarlo más largo o más ancho en una dirección. Entonces, esto que está acá, estirarlo así como para atrás. Abrirle eso y tirarlo como para allá. Entonces, ahora yo le digo, extendeme esto. ¿Y él qué hace? Lo tira. Nosotros podemos estar en escasez o en estrecho. Si estoy ahí, no tengo nada. Pero Dios puede decirte, mira, te voy a extender. Gracias, Bruno. Entonces Dios le dice, te vas a extender para el oeste, te vas a extender para el este, pero te vas a extender para el norte y te vas a extender para el sur. Eso no solamente es extender eso en una dirección, así que si acá ya son muchas direcciones, te vas a recontra extender.
Pero le agrega algo más. Si no solamente vas a tener tierra, no solamente te vas a extender, no es lo que tengas, sino más, sino que también, acuérdense que él no tenía hijos, Dios le dice vas a tener muchos hijos. Y le dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia, en tus simientes. O sea que no solamente le habla de propiedad, no solamente le habla de extenderse, sino que le está recordando una promesa que se le había ganado a Abraham. Esa se la ganó a Abraham cuando él fue a sacrificar a Isaac. Y le dijo, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Así que tu descendencia no va a ser una maldición, tu descendencia va a ser una bendición. Y ahí le dice, te vas a extender. Y de hecho se cumplió esta bendición, porque quien bendice a todas las familias de la tierra se llama Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y es uno de los descendientes de Abraham y es uno de los descendientes de Jacob. Dios cumplió su promesa. A esta bendición que le desató, la primera era propiedad, la de esta es extensión con propósito, extensión física y extensión generacional. ¿De qué sirve solamente crecer y sin propósito? Te vas de esta tierra y ¿qué? Se pelean por las cosas. Si no, le dicen, no, te vas a extender, pero va a ser con un propósito. Serás una bendición y tus hijos serán una bendición. Lo tercero, en el verso 15 le dice, y ahora quiero que sepas algo. Primero le habló de cosas, le habló de generaciones, de hijos, le habló de propiedades, pero ahora le habla de él. Dios le está hablando y le dice, yo estoy contigo. Puede estar con vos el presidente de Estados Unidos, puede estar con vos el presidente de no sé quién, puede estar con vos el presidente del Banco Mundial, puede estar con vos y ser socio tuyo, no sé quién, el hombre más poderoso de la tierra que conozcas, pero estos hombres un día se van a ir, o un día no van a estar, o no siempre van a estar disponibles para estar al lado tuyo. Pero cuando Dios dice, yo estoy contigo, estás garantizando tu caminar. Entonces le dice, yo estoy contigo y te voy a guardar, quiere decir te voy a cuidar. ¿Cuántos quieren un Dios así, que camine con nosotros, que nos cuide, que nos guarde? Dice, donde quiera que te vayas, dice, yo te voy a cuidar. Y luego, no importa dónde te hayas ido, te voy a volver a traer a este lugar. Esto es muy importante lo que te estoy diciendo ahora. Yo voy a estar con vos, te voy a acompañar, pero hay un momento en que te voy a volver a traer. O sea, te estoy diciendo a dónde vas a ir y te voy a decir dónde te vas a quedar, dónde va a ser el final de tu carrera. Pero en todo el trayecto yo voy a estar contigo. ¿Cuántos dicen, eso es lo que quiero que pase este año y en el resto de mi vida, desde este primer día hasta el final y hasta que el Señor venga, que Él esté conmigo, que me guarde y que luego me ponga donde Él quiera? Y me gusta el final aquí, lo subrayé, porque dice, y no te dejaré. Decirle que tenés al lado, Dios no te va a dejar. Como que se le agarró con vos. No te voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que te terminé de declarar. Yo quiero esa bendición. Yo quiero esa bendición. Yo quiero esa bendición. Un Dios que me acompañe, un Dios que puedo caminar con Él, un Dios que me guarda. Le dije hace un ratito, cuando vos estirás algo en una dirección, eso es extender. Pero hay una palabra que es cuando se estira para todos lados. No solo para acá, no solo para allá, no solo en un área, en la economía, sino también en la familia, en la vida espiritual, en todo. Cuando se estira para todos lados se llama extender. Perdón. Expandir.
Extender es en una dirección y expandir es en todas direcciones. Así que lo que Dios le estaba hablando en este tiempito que Él le habló acá, le dijo: yo te voy a bendecir en esto, te voy a extender en esto, pero también en lo otro. Y si resumes todo eso es: te voy a expandir en todas las áreas. Ahora no tenés familia, vas a tener familia. Ahora no tenés hijos, pero vas a tener hijos. Ahora no tenés tierra, pero vas a tener tierra. Ahora no tenés quien te cuide, quien te guarde de tu hermano, pero yo voy a ser el que te cuide y el que te guarde donde quiera que te vayas. Ahora no sabes dónde va a ir y cómo va a ser tu futuro, pero yo te voy a acompañar todo el camino hasta que vuelvas. Dios le estaba hablando a este hombre. Él no lo conocía a Dios. Él conocía al Dios que bendecía a su papá y al Dios que bendecía a su abuelo, pero él no lo conocía. Pero ese día, allí en Betel, donde él duerme y donde derrama aceite, creo que tenía por ahí un frasquito de aceite. ¿Dónde quedó, hija? Acá está. Y entonces él agarra, y del aceite que tenía, él agarra y lo derrama sobre la piedra. Decís: ¿por qué hizo eso? ¿Por qué derramó aceite sobre esa piedra? Dice que Dios le habló y él entonces derramó aceite. Se despertó y dijo: Dios mío, este lugar había sido que es una puerta del cielo. Este lugar había sido que es la casa de Dios. Y entonces dice que tomó la piedra, la derramó aceite y dijo, fíjense el final cómo lo dice, y dice: e hizo voto diciendo: si Jehová, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje, o sea, si él cumple lo que dijo, me da pan para comer, imagínense que no lo tenía, y vestido para vestirme, y si yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Así que ahora no iba a ser solo el Dios del abuelo, el Dios del papá, ahora iba a ser su Dios. Y esta piedra que puse como señal será casa de Dios, y de todo lo que él me diere yo apartaré el diezmo para él. Así que él dijo: como esta piedra es una casa de Dios, como una piedra es una casa. ¿Qué es una casa? Es un lugar donde ¿qué? Donde alguien habita. Dios no habita entre cuatro paredes, pues las paredes no lo pueden contener. Él estaba en medio del desierto y dice: acá había sido que vive Dios. Había sido que Dios está acá. Eso es lo que él estaba diciendo. Y no solo que Dios está acá, sino que no hay un techo, hay una ventana que conecta el cielo con la tierra. ¡Wow! Y entonces llamó ese lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Él se fue de ahí. Todavía le estoy contando la historia. Él se fue de ahí y llegó a la casa de su tío, donde la mamá y el papá le habían mandado. Y en esa época se podían casar entre primos. Y al fin y al cabo, él llega al pozo. En el lugar, pregunta a los del lugar allí sobre la casa de su pariente, que se llamaba Labán, era el hermano de su mamá. Pero ellos tenían ciertas características un poco raras, porque eran bastante tramposos. La familia era tramposa. La mamá le enseñó a hacer trampas a Jacob. De hecho, se ganó la bendición porque la mamá le enseñó y le hizo hacer trampas. Pero lo que uno siembra cosecha. Yo no sé qué has aprendido de tus padres, si aprendiste todo lo que dice la palabra de Dios o aprendiste a hacer cosas equivocadas, pero lo cierto es que tenía la bendición, pero tenía las mañas. No le preguntes al que está al lado tuyo: che, ¿te quedó alguna maña o no? No le preguntes, ni le codé. Pero tenía las mañas. Había hecho trampas. Cuando llega ahí, él pregunta por su tío, entonces dice: ahí está justo, mira a su hija. Y cuando él la mira hacia la prima, estaba preciosa. En esa época se podían casar entre primos.
Y él la ve, se enamora de ella, al fin y al cabo termina viviendo con el tío. Y también en esa época había que pagar, cuando alguien se iba a casar tenía que pagar la dote por la mujer. El varón tenía que pagar por la mujer, por los años en que el padre le crió y por los años en que ahora no trabajaría con el padre, porque antes las empresas eran familiares. Entonces, como un jugador de fútbol, viste que tenés que, no, ahora va a jugar en otro lado, bueno, te pago. Lo que había que pagar era el valor de una casa, más o menos, porque eso representaba que el hombre iba a tener capacidad de poder sostenerla después y no que iba a ir a abrirle la ladera al suegro. Así que él se enamora, pasa un año y el suegro le dice, está bien, me gusta que te cases con ella y 7 años que trabajes para mí está bien. 7 años gratis. Él no tenía que pagar nada, pero veía algo el suegro. Veía que todo lo que José hacía se bendecía, era multiplicado, todo era extendido, todo le salía bien. Él estaba en medio, ahí andaba su empresita, pero cuando lo puso a Jacob como el empresario que dirija, el gerente general, se fue para arriba, ¡pum! Y para arriba, y prosperó. Y dice que prosperaba tanto que el suegro ya ni se tenía que preocupar. Tomaba tereré mientras miraba película. Y allá Jacob trabajando, el que tenía la bendición. El que tiene esa bendición como la que recibió Jacob, que Dios le da una palabra, que Dios desata algo y que hay aceite en el medio. Ese aceite representa a la unción del Espíritu Santo. Lo que había recibido ese día Jacob no fue solo una promesa, fue una unción, porque Dios le dijo, yo voy a estar contigo, y quien estaba con él era el Espíritu Santo. En esa época el Espíritu Santo descendía sobre algunos, pero cuando tenías esa unción como la que tenía Jacob, de polvo hacía oro, del pasto hacía empresas. No es lo que uno puede hacer, es lo que Dios hace cuando alguien está ungido y está lleno de la presencia de Dios. El suegro, como era tramposo, y Jacob se le había ganado lo que había sembrado, entonces cuando le tiene que dar a la que él le amaba, en la noche de boda le cambia y se la da a la hermana que no era tan linda. La Biblia dice que solo tenía ojos, no sé cómo era el resto, pero los ojos nomás era que se veía. Pero la otra dice que era hermosa en todo. Y entonces le pone un atuendo, le pone algo, un velo. Pasa la noche con la hermana, con la cuñada. Y cuando se despierta le da el último beso, llegó la luz y mira, Dios mío, lo quiso ahorcar al suegro. Y el suegro le dice, lo que pasa es que acá en mi tierra, Dios nos guarde, lo que pasa es que acá en mi tierra no está permitido que la menor se case primero, así que por eso te la dejé a la más grande. Sí, pero yo a la que la quiero aquí ya no está. Y entonces el suegro le dice, mira, trabaja para mí otros 7 añitos. Así que en vez de pagar 7 años tuvo que pagar el doble, 14 años. Pero dice que para él estuvo bien porque la amaba mucho. Cuando los jóvenes por ahí no saben esperar, hay que preguntarle a ver si la ama mucho. 0 amén, pero bueno, los papás por lo menos digan amén. Y cuando termina sus 14 años de trabajo, él ya tenía las 2 mujeres. Y en esa época también tenían las esclavas que llevaban cada una de ellas. Él ya tenía hijos, ya estaba creciendo. Se le había nacido el último que se llamaba José. Y entonces él dice, yo ahora me quiero independizar. Quiero tener mi propia empresa. No voy a trabajar para este señor toda la vida cuando yo puedo hacer mi propio negocio, puedo salir adelante. Y entonces el jefe, que era el suegro, agarra y le dice, ¿sabes qué? Yo vi que Dios está con vos. Yo vi que todo lo que haces está bendecido.
tenés algo que yo no tengo. Él no sabía que era la unción que estaba con él, las promesas de Dios que se cumplían por el Espíritu Santo que estaba con él. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un salario, vos decime lo que quieras. Le gustaría que alguien le pregunte, ¿cuánto querés ganar? Lo que quieras. Y él agarró y dijo, mire, para que no haya problemas, de todas las ovejas que hay acá, todas estas son blancas, pero las negritas, entonces, ovejas negras hay pocas. Bueno, en aquella época. Y las que nazcan negras, esas van a ser mías. El suegro, como era tramposo, esa noche le llamó a los hijos, le dijo, saquen todas las ovejas negras y llévenselas. Así que él se quedó con las blancas. Genéticamente no podría tener negritas, genéticamente no los podía hacer ningún experimento ahí, pero tenía una promesa, que Dios lo iba a guardar por donde él se fuera, que Dios estaría con él donde fuera. Y entonces Dios le da un sueño. Dice que un ángel le habla y le da estrategias, cómo tenía que hacer, y él hace lo que Dios le dice a través de ese ángel, y las ovejas comenzaron a nacer todas con colores. Así que él comenzó a crecer. Y el suegro decía, bueno, ya no van a ser más las negras, ahora van a ser las rayadas. También hay muchas. Ahora, ¿usted vio alguna oveja que parezca cebra? El ángel le da la estrategia, mira, tiene que hacer esto, y cuando van a tener relaciones y cuando va ahí, entonces ahí, fíjate la más fuerte, y las más fuertes te van a salir rayadas. No te quejes. Y comenzaron a salir rayadas. No, dice, no, ya rayada no más. Al estilo tigre, manchadita. Y todas nacían manchadas. Y en 4 años, en 6 años, dice que todas las ovejas que eran del suegro, las mejores, los hijos de los hijos de los hijos, comenzaron a pasar todo para mano de Jacob. Prosperó tanto que le causó envidia al resto, porque al suegro le quedaron las más flacas, las que no valían tanto. ¿Y quién pudo hacer ese cambio genético? ¿Lo pudo hacer Jacob? ¿Quién lo hizo? Cuando alguien tiene una unción del Espíritu Santo sobre su vida y Dios camina con él, tienes que saber que las trampas, las opresiones, los ataques siempre van a llegar, y generalmente no los podrás manejar solo con tu fuerza. Pero cuando Dios está de tu lado, Dios hasta hace cambio genético. Dios hace lo que Él quiere hacer, porque Él prometió que te guardaría, que te cuidaría y te acompañaría por donde quiera que fueres. Cuando nosotros, esta historia se los conté hace mucho tiempo atrás a los hermanos, pero cuando nosotros tuvimos que hacer nuestra mudanza para venirnos a vivir a Argentina, entonces allí donde vivíamos en Estados Unidos, había que devolver la casa que estábamos alquilando, los muebles, los autos, todo. Y yo llego a la iglesia ese domingo y le digo a los hermanos, miren, mañana ya tengo que hacer la mudanza. Allá no es tan fácil como aquí, que uno agarra y dice, bueno, ¿quién está disponible? Ay, ya voy, pastor. No, allá es 15 días antes, ya arman su agenda. Sí, me voy. La gente no corta su rutina. Para nada. Su agenda no la corta. Así que algo inesperado no ocurre habitualmente. Pero varios hermanos de la iglesia fueron a ayudarnos. Y una de ellas, la hermana Alejandra, nunca había faltado a su trabajo sin avisar en casi 10 años. Siempre fue impecable en su trabajo. Pero resulta que ese día faltó sin aviso. Las amigas, las compañeras de trabajo, tremendas compañeras, cuando el jefe agarraba y decía, ¿dónde está Alejandra? No vino hoy, jefe. Y no avisó,
¿No tenés algunos compañeros de trabajo así que te quieren serruchar el piso? No vino. Y entonces después preguntaba, miren, necesito este papel, que necesito que me lo saquen rápido. No, pero eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace Alejandra y ella no vino hoy. Y el jefe pidió tantas cosas y las amigas ahí le daban con todo. Al otro día, cuando llega Alejandra al trabajo, el jefe le llama y le dice, cuando llega Alejandra que me venga a ver. Y las amigas, súper compañeras, le dicen, mira, dijo que cuando llegue que te vayas a verle porque ayer no viniste. Y cuando llega, le dice Alejandra, ayer usted no vino. No, ayer no vine. Resulta que yo pedí esto y usted no estaba. Sí, perdóneme, yo no. Lo que sí quiero decirle es que yo no sabía que todo eso lo hacía usted. Así que lo que tengo es para proponerle un ascenso y el resto de sus compañeras la vamos a sacar. Cuando Dios pelea contigo, no importa lo que te quieran hacer, porque Dios todavía pelea nuestras batallas. Entonces, cuando pasan estos 6 años y Jacob está viendo que el tío, que los problemas familiares, que él está prosperando mucho y que ahora le miran mal los cuñados, entonces Dios le habla. Génesis capítulo 31, el final del 12 y el 13, dice, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Dios le dice, qué tremendo tener un Dios así. Yo he visto todo el mal que te estaban haciendo, pero yo, me gusta el verso 13, escucha eso, soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Dios le dice, levántate de esta tierra. Levántate. Levántate de la tristeza, de la opresión, de la depresión. Levántate y vuelve al lugar donde te encontraste conmigo. Jacob le dice eso a su familia, a sus esposas y a sus hijos, y se va. Tengo que resumirlo, pero en vez de ir a donde Dios le dijo que vaya, él se termina yendo a otra tierra. En vez de ir a Betel, se fue a Siquem. Ahí ya voy a hacerle cortita la historia. Se fue a otra tierra, porque en Siquem era un lugar de buenos negocios. Era un lugar donde todo el mundo iba, a un centro comercial. Y él ahora con todo lo que tenía dijo, ¿sabes qué? Me meto acá, pongo una oficina ahí en Miami, ahora, chao. Eso era Siquem. Pero no se fue donde Dios le dijo. Y él tenía la bendición de Dios, pero en su desobediencia se acercó tanto al mundo que el hijo del gobernador de esa tierra la termina violando a su hija Dina. Sus hijos, él tenía 11 en ese momento, el más pequeño era José, pero los otros ya estaban grandecitos. Y los otros se llenan de tanta ira que deciden vengarse. Y como deciden vengarse con ellos, agarraron, hicieron también otra trampa, ya estaban acostumbrados a las trampas, y los terminan matando a todos los de la ciudad. Por haberse acercado tanto al mundo, sus hijos se volvieron asesinos y su hija abusada. Cuando Dios nos da una dirección, una tarea, hay que ir donde Dios dice. Si te acercas demasiado al mundo, puedes arriesgar tu familia. No, pero yo estoy haciendo lo correcto. Sí, pero ¿dónde?
Es que me sale más barato acá, no lo voy a mandar allá que es tan lejos, encima tengo que pagar transporte, lo que sea. Pero ¿dónde pones tus hijos? ¿Qué van a aprender? Entonces, cuando ocurre esto, Jacob junta a toda su familia y dice: ¿y ahora me van a matar? Porque la ley era ojo por ojo y diente por diente. Y entonces él dijo: ahora todas las ciudades de alrededor van a venir y nos van a matar a todos. Y le agarró tanto miedo como aquella vez cuando él oía, él escapaba de su hermano. Le agarró temor, iban a morir, pero aquella vez estaba solo y ahora estaba con toda su familia. No estaba en riesgo las ovejas, no estaba en riesgo las cabras, no estaba en riesgo la empresa. Ahora estaba en riesgo toda su familia. Este año hay que caminar con Dios, escuchar a Dios, pero no arriesgar. Di conmigo: no voy a arriesgar mi familia. No voy a arriesgar mi familia por finanzas. No, pero es que yo necesito este otro trabajo y entonces lo voy a dejar acá en la casa de mi amiga, de mi compañera, de no sé quién, del tío. Dios mío. Di conmigo: no voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque él tenía la unción para prosperar y era sobrenatural. Imagínense que cambie genéticamente, pero de lo sobrenatural él quiso hacer lo natural ahora y con sus propias fuerzas querer salir adelante. Y se perdió lo que había ganado. Cada vez que tengamos oportunidades y que tengamos que tomar decisiones, no mire solo el costo económico. Mira el beneficio integral. Si Dios está en la cosa, si Dios va conmigo, y luego, ¿qué pasó ahí que no lo defendió? Es que no se fue donde le había dicho. Se mezcló con quienes no se tenía que mezclar por un poco más de dinero. Pero como Dios lo amaba y él había hecho un pacto, acuérdense cuando derramó aceite en esa piedra. Y Dios no es alguien que se olvida cuando tú haces un pacto con él. Si la que tenés al lado, Dios no se olvida. Dios no se olvida. Le dijiste un día: cuando me saques de esta cama, Señor, yo te voy a servir y voy a contar mi testimonio por todos lados. Dios no se olvida. Entonces Dios le aparece, capítulo 35, verso 1. Dios le aparece otra vez y le dijo Dios a Jacob: levántate, otra vez, levántate. Y ahora dice: sube a Betel, porque él había descendido. De lo espiritual se volvió a lo carnal. Pero Dios le dijo: ese año para volver a subir. ¿A dónde? Al lugar de tu encuentro con Dios. Volver a subir a la habitación con Dios. Volver a subir allí donde experimentaste la gloria y la presencia de Dios. Volver a subir donde el cielo se abrió para ti. Cuando nosotros nos damos cuenta que la cosa no está yendo bien, cuando nos damos cuenta que no está funcionando como nosotros pensábamos, hay que preguntarle a Dios si estoy en el lugar que Dios quiere, o si en vez de subir he descendido en mi fe, en mi búsqueda. Y lo maravilloso es que la misericordia de Dios es tan grande. Y conmigo: la misericordia de Dios es tan grande que Él la renueva todas las mañanas y lo hará los 365 días de este año. Y entonces Dios le dice: levántate y vuelve a Betel. Y ahora le dice: quédate ahí. Dice: levántate. No sé cuántos están caídos en algún área hoy, pero tengo esta palabra para ti este año: levántate de donde estás. Levántate.
levántate. Hay una voz del cielo: levántate. Levántate del desánimo, levántate de la autocompasión, levántate de la culpa, levántate de la condenación, levántate de esas cadenas y vuelve a subir a la presencia de Dios. Vuelve a buscarlo. Hay algo en nuestra vida que pasó hace un tiempo atrás, pero cuando Dios te marcó en algo, vuelve a ese lugar. Dijo: vuelve y quédate ahí, ya no salgas. Y ahí le dice: y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Así que él se va y vuelve a ese lugar donde estaba la piedra. Y me gusta cómo él le habla a la familia y le dice, primero le dice a la familia, verso 2: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y cambiad vuestros vestidos. Lo que él le dijo es hora de limpiarnos, porque él había sido muy permisivo. Su esposa adoraba demonios, a los ídolos. La que la amaba nunca le dijo: esto no lo hagas. Lo hubiera sacado antes. Convivió con ella 20 y tantos años, pero le dejaba que todavía se siga yendo al curandero. Todavía tenía el altar ahí que le dejó la abuela y no sé qué, y le seguía prendiendo velas. Entonces él agarra y dice: no, Dios tuvo misericordia conmigo, pero ahora está en riesgo toda mi casa. Yo necesito que Dios no solamente me bendiga a mí, que bendiga toda mi casa, que Dios me guarde, que Dios guarde mi familia. Y para eso necesitamos limpiar la casa. Y aunque cambien su forma de vestirse, no es que de esta manera conquisto. ¿Por cuánto tiempo? Le dice: cambien hasta sus ropas. Y entonces dice verso 3: y levantémonos. Levantémonos. Decirle que está al lado tuyo: levantémonos. Y subamos a Betel. Y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en todo el camino que he andado. Esa es una decisión. Esa es una decisión. Y entonces él fue, levantó las piedras, algo parecido así, pone fuego. ¿Qué es levantar un altar para nosotros hoy? Un altar es el lugar donde te encuentras con Dios. En un altar hay algunos elementos que no pueden faltar. Por ejemplo, la adoración, la alabanza. Este lugar es un altar de Dios, porque aquí adoramos a Él. En un altar se ora. En un altar se declara la palabra de Dios, se medita en la palabra. Cuando dice que levante un altar, no necesariamente hoy son piedras. Hoy nosotros somos las piedras vivas. Es donde te muevas. Y entonces ahí llegas a, no sé, en tu dormitorio, o puede ser debajo de un árbol. Jacob no tenía un edificio físico, pero tenía un lugar con cielos abiertos. Cuando tú levantas un altar allí en tu negocio y dices: aquí en este lugar vamos a adorar al Señor. Se terminó esa música chatarra, lo que sea. Aquí vamos a exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y vamos a levantar un altar. Y se puso en carácter. Ahora se ora, se lee, se adora. En la cocina, ¿puedo decir aquí en la cocina? Sí, mientras que estás adorando al Señor, estás levantando un altar. ¿Qué estás haciendo? Estás corriendo los cielos y se abren. Los espíritus van a venir para ponerte mentira, temores, opresiones. Es que ahora se va a ir, es que ahora no sé qué, y mira, te van a rematar esto. Tranquilo, siempre va a estar la amenaza. Pero cuando tú levantas un altar, cuando tú te pones allí en la presencia del Señor, Dios comienza a hacer algo. Y eso es lo que pasó en el verso 10. Ahora le voy a pedir a algunos de la iglesia infantil que me van a ayudar. Han hecho también
Un trabajo hermoso, ese fueguito, ahí lo hicieron también los chicos en la iglesia infantil. Véngase uno que me va a hacer de Jacob primero. Ahí está, gracias. Él es Jacob. Y es al que Dios le dijo, levántate. Él tenía 11 hijos, pero el más chiquitito de todos era él, que se llamaba José. ¿Me está siguiendo la historia todavía? Resulta que él se fue allá al altar y ahí estaba adorando y estaba orando, y ahí estaba en la presencia del Señor. Y el hijo andaba dando vuelta por acá porque le gusta tocar la guitarra y todo con los hermanos de lluvia. Y mientras que él está ahí y está en el altar, dice que Dios le dijo, tu nombre, Jacob, ya no será más Jacob, sino Israel. No era Jacob, era el embustero, era el tramposo. Dice, se terminó tu etapa de trampas en el 2026, porque ahora ya no será Jacob, sino el que prevalece con Dios, el que Dios pelea tus batallas. ¡Woo! Y así llamó su nombre. Anteriormente le había avisado que le iba a cambiar el nombre, pero todavía no le había puesto en la partida de nacimiento nuevo nombre. Ahora Dios confirma que ya no es el mismo. Oh Dios, cuando levantes altar este año, Dios va a confirmar tu nueva identidad, quién eres y quién pelea por ti. Y le cambió el nombre. Pero también le dijo, ahora sí, y también le dijo, yo soy el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puedo. Le dice, crece y multiplícate. Y conmigo, crece y multiplícate. Crece y multiplícate. Un niño no puede multiplicarse, no tiene capacidad, no pasó por la pubertad, todavía no le llegó su primera menstruación a una chica, entonces es niño. Si uno quiere multiplicarse, tendrá que crecer en carácter, tendrá que crecer en comunión con Dios, tendrá que crecer en compromiso con Dios, porque cuando creces, Dios te hará multiplicar. En la versión traducción viviente dice, y Dios le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso, y le dice, sé fructífero y multiplícate. Hoy me van a regalar unos minutos más, porque le estoy por compartir una prédica que le va a durar todo el año. Bueno, por semana predico 5 veces, 1 hora, 40 semanas, son 200 horas. Me queda mucho tiempo para predicar hoy, si es para todo el año. Cuando le dice crece o le dice sé fructífero, es la misma palabra de autoridad que Dios usó en Génesis cuando dijo sea la luz, y la luz fue. Esa palabra no era un simplemente deseo. En esa palabra estaba contenida una unción para que crezca y para que se multiplique. Él no lo podía hacer con su propia fuerza. Jacob no lo podía hacer. Pero el Dios que lo estaba bendiciendo, el Dios le estaba diciendo: yo te voy a hacer fructificar, yo te voy a multiplicar. Yo soy ahora, porque has estado en el altar, porque estás bajo la unción, porque volviste al lugar del encuentro. Yo me voy a encargar que crezcas y que te multipliques. Y ahí le agrega otra cosa. Cuando él llega, Jacob llega al altar, la primera vez no tenía nada. La primera vez que llega, allí a Betel no tenía nada. La segunda vez, cuando levanta altar, di conmigo, este año voy a levantar altar. La segunda vez, cuando levanta altar, dice que tenía tantos que eran como 2 pueblos. Tanto tenía si era como 2 pueblos. ¿Algunos de ustedes conocen aquí en Corrientes el establecimiento Las Marías? ¿Saben de lo que estoy hablando? De hierbas y, bueno, toda esa ciudad como mini ciudad ahí adentro debido a una empresa. Algo así tenía Jacob, pero tenía 2.
Y Dios le dice, mira, yo ya te bendije. La primera bendición hace 20 años atrás te dio todo lo que hoy tenés. Pero la bendición que te voy a dar ahora, dice, es que ya no será solamente pueblos. Verso 11, todavía estoy. Sino una nación y conjunto de naciones saldrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Lo que estaba diciendo es que Él iba a tener cosas que sus ojos no podían ver. Pero el hijo más chiquito que tenía, ¿dónde está José acá? El hijo más chiquito que tenía se llamaba José. ¿Recuerdan que sus 11 hermanos, acá no los pusimos ninguno porque no queríamos, sus 10 hermanos se habían vuelto asesinos por contaminarse en el mundo? Y como Jacob le mimaba y le cuidaba tanto a él, y él era tan fiel con su papá, estos 10 asesinos deciden matarlo porque se habían contaminado. Y lo terminan vendiendo. Ven para este lado. Y lo terminan vendiendo. Dejó la guitarra porque ya no cantaba más. Ahora se fue como esclavo. Pero escúcheme, ven hijo acá. Dios le había dado una palabra. Dijo, tus descendientes. La bendición que te estoy dando hoy no es lineal solamente. No es para que te extiendas, sino te vas a expandir en todas las áreas. Autoridad de gobierno, tierras, bendición generacional. Va a venir conjunto de naciones, nacerán de ti. Dios comienza a hablarle y le da una bendición así que se expandía por todos lados. Él todavía estaba, ay, ¿qué pasa? Pero Dios le dice, tranquilo, termina vendido como esclavo, pero como la bendición estaba en él, ahora también estaba en él. Y entonces cuando él fue como esclavo, el amo de él decía, pero todo lo que José hace, Jehová lo hace prosperar. Tiene una unción diferente. Oh, aleluya. Pasa unos años en cárcel injustamente, pero no perdió la unción, no perdió las promesas y no perdió la presencia. Pero un día, después de que el faraón sueña, él interpreta el sueño, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas gordas, las 7 espigas flacas. Y el faraón lo saca en un día de la cárcel y lo pone en el trono. El faraón se acostó a dormir la siesta, porque él dijo, ahora todo y nada se va a mover en todo Egipto si no es a través de tu mano. Y él, cuando luego de unos años más se encuentra de nuevo con su padre, le dice, es que Dios me puso como padre del faraón. No lo podían llamar rey, pero tenía la autoridad de un rey, porque la unción que le había desatado en Betel, donde él había levantado la piedra, donde él había ungido la piedra y había levantado un altar, también se extendió para sus generaciones. Tengo que terminar. Recibió una unción tan impresionante. Ahora sí, ven hijo acá, ¿no? Recibió una unción tan impresionante que hoy en toda la tierra está cumplida esta promesa. Más del 50% de los premios Nobel son descendientes de Jacob. La bendición ha sido tan grande que el Mesías prometido para salvar a todas las naciones de la tierra, y cuando suene la trompeta vendrá a buscarnos, es uno de los descendientes de Jacob. Nosotros miramos niños, pero Dios está mirando su potencial. Algunas serán maestras, profesoras, otros serán deportistas, otros serán tendrán empresas de mecánicos ahí arreglando, otros serán doctores, otros serán aquí gente que serán chef, gente de limpieza, miren, otros serán científicos, gobernantes.
Cuando Dios le habla, no eran nada, pero en el tiempo lo fueron. Este año, cuando levantes un altar para estar con el Señor, cuando te levantes y vuelvas al lugar de tu encuentro con Dios, Dios no solo va a bendecirte a ti para que te vaya bien, Dios va a traer una unción que te va a expandir y va a alcanzar lo que ahora no puedes hacer, lo que ahora no puedes tener, ni lo que ahora tampoco jamás has visto. Estuve buscando qué es la unción, y ustedes saben que la unción es el Espíritu Santo cuando está en acción. Lo voy a desarrollar más al mensaje durante el fin de semana, pero quiero que entiendas esto, por favor. La unción es cuando el Espíritu Santo está actuando con alguien que lo buscó a Dios, con alguien que quiso acercarse a Dios, con alguien que quiere que Dios camine con él. ¿Cuántos quieren esa unción, ese mover del Espíritu Santo que venga sobre su vida? Tal vez hoy está por primera vez y dice: yo no entiendo nada de esto, pero me gustaría que el Espíritu Santo camine conmigo, que Él me ayude, que Él me guarde. Gloria a Dios, es para ti esta oportunidad. Viniste al lugar correcto para recibir lo que Dios tiene para ti este año 2026. Pero no podía Jacob tener una expansión sin el Espíritu Santo, sin la unción. La unción se representa así: cuando se derrama el aceite sobre alguien. De hecho, de ahí viene la palabra ungir, es ungüento, derramar aceite. El Espíritu Santo está representado como aceite. Cuando recibían la unción, recibían aceite, pero en realidad estaban recibiendo algo que del cielo venía para sus vidas. Y Dios comenzaba a obrar por causa de la unción. Pero yo no sabía que existía esta palabra, unción de expansión. O sea, es una unción que viene y rompe límites. Es una unción que pudre los yugos. Es una unción que te lleva donde jamás te imaginaste que podías llegar. Cuando llega la primera vez Jacob a esa piedra, él jamás pensó que ni siquiera iba a tener dos empresas, dos pueblos. Él no sabía eso, ni sabía. Y si ahora resucitara Jacob, no podría entender que en todo el mundo estén sus nietos, bisnietos, tataranietos, y que sean poderosos y hayan sido reyes y sean gobernantes. Él no lo sabía porque él no lo podía hacer, pero la unción que había recibido sí lo podía hacer. Pero encontré en las escrituras que en el original Mishbak se llama, en el hebreo original, esa palabra. A ver si me puedes, ahí está, Mishak. Y así se escribe. Y si me puedes poner las letras en hebreo, ponémelas también. Y esa palabra traducido significa unción de expansión. Se la encuentra en el libro de Ezequiel, cuando Dios está hablando de Lucifer y le dice: fuiste ungido con una unción de expansión y creíste que tenía que ver contigo, y entonces te sentiste tan altivo que terminaste cayendo y perdiste esa unción. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo: Dios no hace nada que se pierda, y la unción que está en el cielo para extenderse va a venir sobre ustedes. Y lo viste ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y vino el Espíritu Santo y comenzó a expandirse, a extenderse por todos lados, por aquí, por allá, por allá. Y eso es lo que ocurre cuando hay un avivamiento. Cuando nosotros decimos esto es un avivamiento, es porque vemos gente que llega, es porque vemos milagros que ocurren, es porque vemos muchas cosas, pero los hombres no lo podemos hacer. Es por causa de la unción del Espíritu Santo que viene y rompe los límites y quebranta todo lo que el diablo había preparado. Dios me habló de esto en una madrugada. No eran las 5 de la mañana todavía.
Y me comenzó a hablar lo que él quería hacer este año y me dio estas palabras. Yo no sabía. Solo me puse a estudiar, investigar, porque dije, si Dios está queriendo hacer algo, tengo que entender qué es. Así que una de las cosas que estudié y me puse a estudiar qué es la unción de expansión, y la definición es esta. Dice, describe el poder o el llamado del Dios Todopoderoso para crecer. Di conmigo, crecer, multiplicar. ¿Qué era lo que Dios le dijo a Jacob? Crece y multiplícate. Es para crecer, multiplicar, extenderse en todas las áreas de la vida, manifestando el diseño de Dios de una manera sobrenatural. Hemos vivido el año sobrenatural, pero ahora Dios está por hacerte vivir en una unción de expansión. Y la definición dice que no solamente esto es un diseño de Dios, que no solamente afectará tu vida personal, sino también la iglesia, sino también tus proyectos. Y me gusta algo más que dice, rompiendo límites y trayendo ensanchamiento que va más allá de lo que te has imaginado. Más allá de lo que te has imaginado. ¿Cómo se logra? Solo se lo explico, se lo menciono, después le predicaré. ¿Cómo se logra? Es una gracia que viene del Espíritu Santo. Pero ocurre en aquellos que están buscando la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen este año voy a buscar la presencia de Dios? Voy a volver a mi lugar del encuentro. Ocurren aquellos que se limpian, se santifican, los que se acercan a Dios, los que se acercan al trono de la justicia y de los que levantan un altar. Está disponible para este año. Hay una unción que está disponible para este año. No tiene que ver con lo que puedas hacer, sino con quién camines. Él puede cambiar la genética de una oveja. Él puede defenderte en medio de tus persecuciones. Él puede cambiar el diagnóstico que dio el doctor porque dijo que era cáncer. Pero cuando la unción del Espíritu Santo está, Él puede cambiar hasta los genes. Él puede cambiar lo que haga falta. Puede que te digan ya te está por rematar, pero Dios puede venir de alguna manera y extraer allí de Él la unción del poder de la gracia para expandirte. Puede traer sobrenaturalmente capacidades, riqueza. Este año hay algo impresionante que Dios está por hacer, y lo va a hacer en el pueblo de Dios, y lo va a hacer con el propósito de Dios en tu vida. Y prepárate, porque realmente cuando esto ocurre es como una explosión, y eso es el dinamis. El dinamis es el poder que explota del Espíritu Santo. Ustedes los ven niños, pero Dios está viendo potencial. Dios está viendo gloria. Ellos tienen ahora 5, 6, 7, 8 años, 9. Pero en nuestra vida, que ya tenemos un poquito más, algunos ya llegamos a los 20 y lo pasamos 3 veces. Pero Dios todavía está viendo potencial en ti. Dios todavía está viendo potencial. Dios todavía está viendo sueños. Dios todavía está viendo reyes. Dios todavía está viendo gente poderosa que rompe límites, que llega más allá de lo imaginado.